Buenos días, hermanos. Les saludo a todos en el amor del Señor. Les extraño mucho, extraño esos abrazos, pero yo creo que el Señor nos va a dar ese tiempo más adelante. Pero por mientras nos vamos a confortar con la palabra de Dios, ¿no es cierto? Yo quiero que ustedes compartan conmigo en el libro de Santiago. Busquen en el libro de Santiago, capítulo 1, del 1 al 5. Solamente estos 5 versículos de esta mañana, día martes, para compartir lo que el Señor nos quiere hacer meditar. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Se refiere a las 12 tribus de Israel, ¿no es cierto? Se designa a los judíos que quedaron esparcidos entre las naciones después del cautiverio babilónico, y aquí abarca a los creyentes en Cristo esparcidos en todo el mundo, incluidos los de procedencia judía. Y luego habla sobre la fortaleza en las pruebas, lo que yo me quiero encaminar. En el versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo pensaba, no hay persona que pueda pasar por la vida sin haber tenido un problema, digamos una crisis, una dificultad. No hay quien no haya sido tentado por el enemigo. Y estas cosas nos pasan. Ahora, ¿cuál sería nuestra actitud frente a una crisis, a un problema? Miren los hermanos esparcidos por todo el mundo. ¿Ustedes creen que no pasaron problemas? Claro que sí. Es lo que estamos viviendo ahora nosotros. También este virus, ¿no es cierto?, que ha ocasionado tanto daño en las personas. Por eso hay que cuidarse mucho. Entonces, ¿cuál sería nuestra actitud frente a un problema grande? ¿Nos vamos a quejar? ¿Vamos a rebelarnos contra Dios? ¿Vamos a gritar, decir basta ya, por qué me pasó a mí, por qué nos pasó a nosotros como país, por qué, qué sé yo, en todo el mundo? Pero hay gente que piensa así. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar una situación como esta? ¿Nos vamos a poner a llorar? ¿Qué vamos a hacer? ¿En quién vamos a confiar? ¿En quién vamos a confiar? Hermanos míos, ustedes deben tener por sumo gozo, ser dichosos cuando se vean sometidos a prueba de toda clase. ¿Por qué estar contentos?, se pregunta usted. Si yo estoy pasando por un panorama que no es muy alentador. Y hay un versículo bíblico que nos enseña, nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Ahí empezamos a entrar en la confianza de nuestro Señor. Cuando nuestra fe está puesta a prueba, aprendemos a crecer en paciencia. Hay otra parte también, que no somos muy buenos para tener paciencia, ¿no es cierto? Porque luego queremos que se haga todo al tiro, que si hay una enfermedad, que ojalá se vaya al tiro. No tenemos paciencia en realidad como seres humanos, pero Dios nos enseña a tener paciencia. Dios nos enseña a tener fe. Y mire lo que dice allí en Hebreos 12, lo voy a leer. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Mire, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Quién nos enseña sobre la paciencia? Dios. ¿Quién nos enseña sobre la fe? Dios. Entonces, sabemos que es difícil para nosotros. Tenemos que saber enfrentar las pruebas duras que nos vengan con paciencia. Paciencia para que el Señor revierta lo que estamos viviendo. Tener fe. ¿Qué es tener fe? Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera
Es estar convencido, en otras palabras, de la realidad de las cosas que no vemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces hay dos palabras importantes aquí. La paciencia, y la paciencia también tenemos que saber que es el fruto del Espíritu. ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces es un fruto del Espíritu que debemos tenerlo nosotros como hijos de Dios. Y es importante tenerlos para poder vivir en este mundo, porque nada a nosotros nos dice que vamos a vivir sin ningún problema, sin ninguna enfermedad. Vamos a tenerla, pero confiados en el Todopoderoso, vamos a salir victoriosos. Cuando somos pacientes y entramos a confiar en la respuesta que viene del Señor, entonces vamos a tener una respuesta victoriosa. Entonces estamos pensando positivamente, los hijos de Dios. No nos vamos a poner a llorar, sino vamos a entrar a ser cristianos maduros, responsables de lo que leemos en la palabra de Dios, de ser confiados en el Señor. En Dios, amados hermanos, tenemos la mejor fuente de fortaleza y sabiduría en las crisis que nos presenta la vida. Y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué más queremos? No olvidemos, hermanos amados, que este panorama oscuro que podemos ver ahora deja a nosotros también resultados. Y es ahí cuando debemos pedir sabiduría a Dios para poder identificar esos resultados y evaluarlos para ver que los problemas tienen un poder purificador. Mire qué hermoso. Tiene un poder purificador. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Buscamos la voluntad de Dios. ¿Y cómo la buscamos? Leyendo la palabra, arrodillándonos. Yo cuando pasé por este problema de mi salud, no digo que no lloré, porque lloré, y sabe que recibí tanto del Señor. Por eso usted me ve alegre, porque confío plenamente en mi Dios, porque Él ha tenido mucha misericordia hasta el día de hoy de mí. Entonces yo reconozco esa mano poderosa, yo la reconozco y digo, Señor, usted tiene misericordia de mí, ha tenido misericordia de mi familia. Entonces yo busco y busqué la voluntad de Dios, y Él nos ayuda a conocer y reflexionar, y para evaluar nuestra vida y nuestra dependencia que tenemos a nuestro Dios. Entonces podemos poner en una balanza mi vida, ¿no es cierto? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Oro? ¿Leo su palabra? ¿Tengo un momento a solas con el Señor? Y esto, justamente la palabra de Dios nos enseña eso, que tras cualquier dificultad, cualquier crisis, cualquier enfermedad, tiene una solución, amados hermanos, y una enseñanza para nuestras vidas. Que la palabra del Señor esta mañana nos haga reflexionar primero y evaluarnos también cómo está nuestra fe, cómo está nuestra actitud, cómo está nuestra confianza y nuestra dependencia a nuestro Dios. Y esta mañana el Señor también nos dice otra palabra más fortalecedora todavía. Y dice, yo estoy contigo, iglesia, yo estoy contigo, no te desampararé, ni te dejaré. Mire qué precioso. Yo estoy contigo, no te desampararé, ni te dejaré. Hay en Hebreos 13:5. Que el Señor nos ayude a meditar, porque todos los que confiamos en el Señor vamos a estar bien y seguros de todo lo que nos pueda pasar. Vamos a estar seguros. Y hay una alabanza muy hermosa que dice, confía, pero confía esperando en Él, y Él me dará la respuesta en el tiempo exacto, porque el tiempo sabemos que es del Señor. No nos apuremos, el tiempo es del Señor. Que el Señor les bendiga a cada uno. Oremos.
Buen Dios y Padre nuestro, queremos, Señor, que esta mañana usted bendiga a su iglesia, a todos mis hermanos que han escuchado tu palabra, que nos da orientación a nuestra vida, que nos da, Señor, la paciencia, que nos dé, Señor, la fortaleza, la fe, la confianza en usted, mi Dios, porque ¿a quién podemos acudir si no solo a usted? Le damos gracias, Señor, por esta mañana, porque sé que tu amor es esparcido, Señor, a todo el mundo, porque todo el mundo, Señor, está en terrible problema, Señor, de este virus. Pero el virus no va a ser más grande que su poder. Por eso, Señor, le ruego que nos ayude a ser fortalecidos en tu palabra y seguir orando y seguir confiando en su buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.